Ya puede empezar si quiere, doctor. Ok, buenos días. ¿Me escuchan bien, no? Sí, doctor. Ok. Miren, este, este tema es un tema sumamente importante. Bueno, primero, buenos días a todos, ¿no? Este tema es un tema sumamente importante porque siempre, en toda su carrera de médicos, se van a enfrentar a este tema, el abdomen agudo. Lo van a ver como médicos generales, lo van a ver como especialistas, inclusive en varias de las ramas de especialistas se van a tener que enfrentar a este tema específico y deben saber qué hacer en ese momento y cómo evaluar a estos pacientes y qué exactamente debemos hacer con estos pacientes. Entonces, si buscamos una definición que se apegue más a la realidad, quizás esta sea la mejor definición que pueda yo haber encontrado. Es un síndrome caracterizado por dolor abdominal agudo y progresivo, de rápida evolución, asociado a signos de irritación peritoneal, con manifestaciones que pueden ser tanto locales como sistémicas y que requiere de un diagnóstico precoz y oportuno por parte de todos nosotros, el cual ese diagnóstico, si se hace de manera precoz y oportuna, tiene mucho que ver con la morbimortalidad. Cuando no hacemos un diagnóstico precoz y oportuno, la morbimortalidad de estos pacientes aumenta exponencialmente. Entonces, ¿qué se deben de llevar de esta definición? Esto es un dolor abdominal agudo, hay signos de irritación peritoneal y el diagnóstico debe ser precoz. O sea, deben tratar de hacer el diagnóstico lo más pronto posible para evitar más mortalidad o disminuir en todo caso la morbilidad y la mortalidad. Entonces, no podemos confundir abdomen agudo con dolor abdominal agudo. Son dos términos que generalmente lo usan como sinónimos y verdaderamente no son sinónimos. El dolor abdominal agudo es todo el dolor abdominal intenso y progresivo, que generalmente tiene 72 horas, puede tener un poco más, tiene 72 horas de evolución y está asociado a síntomas gastrointestinales que obliga al paciente a buscar alguna atención médica. Entonces, un paciente puede tener dolor abdominal agudo y no tener un abdomen agudo. Sin embargo, todo paciente que tiene un abdomen agudo debe tener un dolor abdominal agudo. Entonces, no es sinónimo esto un término con el otro. Puedes tener dolor abdominal agudo sin tener un abdomen agudo, pero siempre el paciente que tiene un abdomen agudo va a tener un dolor abdominal. Entonces, eso lo deben tener claro. ¿Ok? Porque muchos se confunden los médicos generales en los cuartos de urgencia de que tienen un paciente con dolor abdominal agudo y cuando llaman a los residentes dicen, tengo un abdomen agudo aquí. Y para nosotros un abdomen agudo es la definición que les di al principio. Entonces, no es lo mismo, no debemos estar confundiendo estos dos términos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia clínica, como les dije inicialmente, de esto? Es un diagnóstico frecuente que van a ver en los cuartos de urgencia. Casi el 10% de los pacientes generalmente llegan con este problema al cuarto de urgencia. Y su mayor retraso en el diagnóstico, como les dije, aumenta la mortalidad. Entonces, si nosotros queremos evitar que un desenlace fatal,
debemos hacer estos diagnósticos lo más pronto posible. Entonces, ustedes van a tener abdomen agudo quirúrgico, es aquel que necesita una cirugía inmediata. Sin embargo, también hay pacientes con abdomen agudo que no son quirúrgicos, que no requieren una cirugía inmediata y que su tratamiento es meramente médico. Y diferenciar entre quirúrgico y no quirúrgico es fundamental para poder llevar a este paciente lo más rápido al salón de operaciones y resolverle su problema o no. Operar a un paciente con abdomen agudo no quirúrgico obviamente lo va a complicar más porque le estamos sumando un estrés más adicional. ¿Ok? Y también, como le dije, que se confunde, hay pacientes que tienen dolor abdominal de origen extraabdominal. Y también tenemos que saber reconocerlo para evitar confundirnos y llevar a estos pacientes al salón de operaciones sin que verdaderamente necesiten ir al salón de operaciones. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de un abdomen agudo no quirúrgico? Y de estas, del dolor abdominal de origen extraabdominal y de un abdomen agudo quirúrgico. Aquí se las voy a poner. Antes que lleguemos a esas causas, es importante que entiendan el peritoneo. El peritoneo tiene dos capas importantes y de aquí se va a derivar prácticamente todo el conocimiento o lo que ustedes puedan hacer de diagnóstico diferencial de las siguientes patologías. Y muchos no le prestan mucho interés o importancia a esto y sí lo tienen. ¿Okay? Entonces, el peritoneo tiene dos capas. Es una capa parietal, que es la que recubre toda la pared abdominal, y un peritoneo visceral, que es el que recubre las vísceras dentro de la cavidad abdominal. ¿Ok? Y vamos a ver por qué son importantes esas dos capas y en qué influyen en nuestro diagnóstico diferencial. El peritoneo tiene aproximadamente 1.8 metros cuadrados de superficie, lo que significa que es un área de alto que puede absorber mucho y también puede drenar bastante. Así que la importancia la vamos a ver. Entonces, el peritoneo que recubre las vísceras, como le dije, aquí lo ven en verde, vísceras que están recubiertas por una capa, ese es el peritoneo visceral. Sin embargo, acá, cuando ven la capa esta que está, la línea esta que está morada, esa es el peritoneo parietal, que está en la pared de toda la cavidad abdominal. ¿Ok? ¿Qué importancia o por qué le damos tanta importancia a esto? Lo vamos a ver ahora. Aquí lo mismo, lo que está en verde es lo que sería el peritoneo parietal. Y aquí la diferencia entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Mucho tiene que ver con los mecanismos receptores del dolor y qué estímulos de dolores los estimulan. Entonces, el peritoneo visceral no tiene receptores del dolor en sí como tales, sino que los receptores que tiene son receptores de distensión, de inflamación, de torsión, de tracción y de isquemia. Yo puedo cortar el intestino y eso no produce dolor. Pero si yo jalo el intestino, eso sí produce dolor. Si yo lo tuerzo, eso también produce dolor. O si yo lo distiendo, eso también produce dolor. Entonces, todas estas vías
van por el sistema nervioso autónomo, o sea, el simpático y el parasimpático. Son fibras que no son mielinizadas, son de conducción lenta. ¿Y qué va a pasar con ese dolor? Esto tiene que ver con la organogénesis inicial sobre el intestino anterior, que va, y uno piensa que hay otra vez la embriología esta, pero lo importante de esto es que el intestino anterior va del estómago hasta más o menos la segunda porción del duodeno, páncreas, vesícula biliar y el hígado. Y eso se transmite a través del plexo celíaco y vamos a ver por cuál es su importancia. El intestino medio, que va desde de la tercera porción del duodeno hasta los 2 tercios del colon transverso, también va por el plexo celíaco, pero el intestino posterior, que va los últimos tercios del colon transverso y del recto, y ese se transmite a través del plexo epigástrico inferior. ¿A qué digo esto? Porque esto que está aquí es la manera como se siente el dolor del paciente que tiene un problema, un dolor visceral. El intestino anterior, que es lo que les dije cómo, de dónde a dónde iba, se siente a nivel de la región epigástrica. Como, como es de conducción lenta, se siente un dolor difuso en esa área. El paciente no lo puede ubicar. Él dice, me duele por aquí. Y señala la región epigástrica. Entonces, a la mano izquierda ven en azul lo que más o menos los órganos que duelen en esa área cuando se inflama el peritoneo visceral. ¿Ok? El visceral. Y los pacientes que tienen hepatitis y este tipo de cosas van a decir, me duele por aquí. ¿Okay? El peritoneo del intestino medio, que es más o menos lo que tienen a la izquierda, en lo que está en rosado, el paciente dice, me duele acá y también de manera difusa, o sea, a nivel periumbilical. Dice, por aquí me duele. Por eso la gran mayoría de las patologías del intestino delgado duelen en la región periumbilical y de las del colon, del colon del lado derecho también duelen a nivel del periumbilical. En la apendicitis aguda, cuando inicia el dolor, se estimula por distensión del apéndice el peritoneo visceral. Y por eso el paciente dice, me duele por aquí, por el ombligo. Pero cuando el apéndice se termina de inflamar, y como lo vamos a ver más adelante, toca el peritoneo parietal, el paciente lo ubica y dice, me duele acá. Y lo señala con un dedo y dice, aquí me dolía antes, porque ese era el peritoneo visceral, y ahora me duele aquí, porque está señalando el estímulo del peritoneo parietal que lo vamos a ver ahora. Y el tercio, el colon izquierdo prácticamente, que es el que está en verde, el paciente le duele en la región hipogástrica, por acá abajo. ¿Okay? Y lo señala también de manera difusa. Quiero que entiendan bien eso, porque de esto ustedes pueden, cuando examinan un paciente, saber más o menos por dónde va la patología del paciente. Usted puede decir, este paciente puede tener esto, y si tiene esto, está apenas empezando y no ha llegado a irritar el peritoneo parietal. Entonces, el peritoneo parietal, a diferencia del visceral, sí tiene receptores en la membrana que responden a la irritación de ese peritoneo. Y esa irritación puede ser por algo que lo puya, con estos punzos cortantes,
pero también pueden ser dentro de la cavidad abdominal, sangre, cuando los pacientes sangran en el peritoneo o en la cavidad intraabdominal, se irrita el peritoneo parietal y el paciente dice, me duele todo el abdomen y cuando lo tocan el peritoneo parietal está irritado y le duele todo el abdomen. También secreciones intestinales, para cuando hay perforaciones, esas sustancias químicas irritan el peritoneo y el paciente lo siente por donde está la irritación. También el líquido, la pus de los procesos inflamatorios, la orina y secreciones pancreatobiliares. Entonces, estos son los desencadenantes de la irritación del peritoneo parietal. Entonces, esta peritoneo parietal responde a las redes nerviosas segmentarias que inervan el peritoneo. El dolor es agudo y el paciente lo localiza cuando solo se irrita esa parte del peritoneo, como el caso de la apendicitis aguda. La apendicitis aguda, la apéndice inflamada toca el peritoneo parietal y el paciente localiza el dolor ahí y dice, me duele aquí. Me dolía por acá arriba, porque era el peritoneo visceral, sí, y ahora me duele acá, porque está irritando el peritoneo parietal. ¿Ok? Esas son fibras mielinizadas, la del peritoneo parietal, y por eso su conducción es más rápida y localizada. Esas son las raíces de los plexos que les hablé antes, eso tienen que darle mucho. Y esto es como le estaba diciendo, el intestino anterior, medio y posterior, que va cuál es el estímulo doloroso, y acá el estímulo nociceptivo de este o de cualquier otra cosa que irrite el peritoneo parietal. Entonces, como le decía, este que está aquí, la membrana parietal, cuando un proceso inflamatorio toca la membrana parietal en un área, ahí localiza el dolor. En el caso de la diverticulitis, esa inflamación del sigmoides, esa inflamación es del lado izquierdo y eso toca el peritoneo del lado izquierdo y ahí va a sentir el dolor y te dice, me duele aquí. En el caso del apéndice, te va a decir, me duele acá, porque ubica el dolor. ¿Ok? Entonces, aquí lo van a ver mejor en el momento en que tocan el peritoneo parietal, ahí donde se localiza el dolor, y generalmente el paciente hace contracción muscular para que no le duela. Y cuando ustedes van a examinar esa área, el paciente contrae los músculos para que ustedes no compriman, porque cuando comprimen y o sea, estimulan más el peritoneo parietal y el paciente siente más dolor. Por eso contrae los músculos. Esa es la defensa. Entonces, tocan el abdomen y el paciente contrae. Eso es una defensa del paciente para que no le duela cuando ustedes lo tocan. ¿Ok? Si no tuviera irritado el peritoneo, ustedes pueden tocar el paciente y no va a haber defensa, porque el peritoneo parietal no está irritado. Y si le duele, ustedes pueden empezar a pensar, ah, debe ser que tiene irritado el peritoneo visceral y que esta evolución está empezando. ¿Ok? Esto es lo mismo que les dije antes. Y también hay lo que se llama el dolor referido, que es un dolor que es a distancia de donde se originó. Y eso tiene que ver porque cuando se entrelazan algunas fibras, dan la impresión que es un dermatodo distinto. Y aquí les muestro cuando hay dolor referido, hacia un lado, hacia el otro.
Mucha gente dice el dolor del apendicitis es un dolor referido. No es referido porque una cosa es que irritó el visceral y después irritó el parietal. ¿Ok? Y aquí también otros casos de dolor referido. Generalmente el hígado duele en el hombro derecho. El hígado y la vesícula biliar puede doler en el hombro derecho, así como el páncreas, eh, que se entrelazan sus fibras con el diafragma, puede doler en la parte de atrás la parte de atrás de la espalda. Aquí está el hombro derecho y el hombro izquierdo, los dolores referidos en el hombro izquierdo. Entonces, como le decía, de carácter parietal, nervios sensitivos, circunscrito al área de irritación y su ubicación en la ubicación original donde se produce el dolor. Y el visceral es un dolor difuso, mal localizado y no lo puede determinar bien el paciente. Y eso tiene que ver por las fibras que ya les comenté. Igual acá, el dolor visceral, receptores abdominales de estiramiento, tracción, torsión y todo eso, la transmisión es lenta y es mal localizado, difuso y todas estas cosas que están puestas acá. El dolor parietal, como les expliqué, son los receptores del peritoneo parietal, piel y músculo, responden a los estímulos que ya les había dicho, las fibras son mielinizadas, son rápidas y el dolor es intenso, bien localizado, punzante y generalmente el paciente pone posición antiálgica. Muy importante esto. Y el dolor referido, que bueno, ya les dije aquí, que son por vías centrales compartidas, que al cerebro le da la impresión que el dolor vino de otro lado precisamente por eso. Entonces, como les dije, la irritación peritonal produce todas estas cosas y como se irrita este peritoneo, aumenta su flujo sanguíneo en el peritoneo, aumenta la permeabilidad y se produce un exudado fibroso. Y ese exudado fibroso lo que hace es que haya parálisis del intestino en esa área o si es de todo el peritoneo parietal, parálisis total del intestino, que es muy importante para cuando vayamos a ver el examen clínico, cuando determinamos el examen clínico, esta parálisis local o difusa. Y esas inflamaciones producen adherencias del epiplón o de los intestinos tratando de minimizar la inflamación o la reacción y se pegan todas las estructuras a esa área. ¿Okay? Entonces, como les dije, podemos tener una peritonitis localizada o podemos tener, como en el caso de apendicitis, por ejemplo, o podemos tener una peritonitis generalizada cuando hay perforaciones intestinales y se riega en las heces por toda la cavidad abdominal y se irrita todo el peritoneo. ¿Ok? Esto es lo que le dije, está solamente en el área específica. Y ejemplos de peritonitis localizada más frecuentes son la apendicitis aguda, la colecistitis aguda y la diverticulitis aguda. ¿No? Okay. Y la peritonitis generalizada cuando todo el peritoneo está irritado, como en caso de sangre, heces, pus, etc. Y porque se irrita todo el peritoneo que está acá. ¿Okay? Entonces, lo mismo, ahora cuando yo hago el examen clínico de un paciente que tiene peritonitis localizada, el dolor va a estar ahí, en el área específica, pero si yo lo oculto, voy a tener ruidos intestinales, porque no hay parálisis total del intestino. Pero si yo tengo una peritonitis generalizada, irritatoria, la parálisis es general y cuando yo oculto a estos pacientes, va a haber un silencio abdominal. Y cuando ustedes escuchan un silencio abdominal, eso prácticamente es una catástrofe.
Ok, entonces, asimismo, puede haber peritonitis primaria, que todo el peritoneo se inflama, puede ser primaria o secundaria. La primaria generalmente es que viene de vía hematógena de otro sitio, o sea, no es del abdomen. Viene viajando la bacteria a otro sitio e infecta la cavidad abdominal. Esto pasa en los pacientes con ascitis o en pacientes con diálisis peritoneal. Por vía hematógena en alguna infección aparte, ocurre una peritonitis primaria. ¿Por qué es importante saber esto? Porque muchos pacientes están en diálisis peritoneal y los van a consultar porque tiene un abdomen agudo. Ustedes lo van a ver, ve que el paciente está en diálisis, que tiene ascitis y que tiene una infección en otro lado y ustedes le pueden decir con toda certeza, esto es una peritonitis primaria que no requiere cirugía, requiere tratamiento médico con antibióticos. No hay que operar a ese paciente, operar a ese paciente con una falla renal en diálisis peritoneal es agregarle más problemas al paciente. Distinto es cuando una peritonitis secundaria, que generalmente es por una infección intraabdominal, algo se perforó dentro del abdomen y regó pus o regó S por toda la cavidad y ese paciente sí hay que operar y de manera urgente. ¿Okay? Entonces, como le dije, ¿cuáles serían algunas causas de abdomen agudo no quirúrgico que no hay que operar? Aquí está una lista de pacientes que por causas endocrinas o metabólicas o causas hematológicas o toxinas y drogas pueden producir abdomen agudo sin que sea quirúrgico. Esos pacientes son de tratamiento médico y debemos tenerlo presente. Cuando hacemos la anamnesis, que nos digan, yo soy falsémico, sabemos que ese paciente puede tener un dolor abdominal por una crisis falsémica, por ejemplo. Y así sucesivamente con este diagnóstico que están aquí. Asimismo, eh, otras causas, cuando la úlcera péptica no está perforada, eso sí produce un dolor, pero no un abdomen agudo, como les dije inicialmente. Y algunas otras causas que pueden producir abdomen agudo médico, que hay viene diverticulitis aguda. Esto se trata médicamente en el inicio. Si ya después se complica, entonces el tratamiento es quirúrgico. Igual otras patologías, hepatitis viral, hepatitis tóxica y pancreatitis aguda. ¿Okay? Entonces, también hay el dolor abdominal y el origen extraabdominal, como le dije, cuando, por ejemplo, tienes una neumonía. Es muy frecuente que el paciente con neumonía basal produzca dolor abdominal. Y muchas neumonías basales las confunden con que el paciente tiene una colecistitis aguda, basal derecha, que tiene una colecistitis aguda, cuando no es así. Y nada más tomarle una radiografía se dan cuenta que tiene una neumonía. Y así otras causas, como vimos en la. Estas son causas sistémicas, algunas causas infecciosas que son de manejo médico y algunas otras causas neurogénicas que son de tratamiento también médico. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico quirúrgico de un abdomen agudo? Son causas bien delimitadas y específicas. Y estas son, una, que haya hemorragia. Como le dije, la sangre irrita todo el peritoneo. Entonces, en qué lugares hay hemorragia en la cavidad abdominal? En un embarazo ectópico roto, en un trauma cerrado con se rompieron el vaso o el hígado, una ruptura del vaso del hígado y sangró, por ejemplo. Esos son tipos de hemorragia dentro de la. En casos de infecciones, ¿cuáles serían las más frecuentes? Apendicitis, colecistitis, diverticulitis. En caso de isquemia, abajo, como está abajo, isquemia del intestino delgado o del colon, que los más frecuentes son arteriales, por émbolos o oclusiones, torsión ovárica, colitis isquémica,
Las causas de obstrucción, cuando la obstrucción no cede y entonces ya progresa a isquemia y perforación. Y las causas de perforación gastrointestinales, que puede ser cuerpo extraño, neoplasia, instrumentación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, estas son causas ya de que son abdominales agudos quirúrgicos. Entonces, esto sí hay que operarlo. Entonces, con toda esta cosa, ustedes se dirán, oh, pero yo cómo voy a diferenciar todo ese protocolo de causas médicas de la quirúrgica. Esto va a ser un poco difícil y la verdad es que con una buena anamnesis y un examen físico, ustedes pueden llegar al 85% de ese diagnóstico. Y si se apoyan en exámenes de laboratorio y estudios de imágenes, hasta en el 95% de los casos. Entonces, muy importante, hacer una buena análisis y un examen físico. ¿Y el anamnesis qué tiene que haber? Un poco de agua. Antecedentes quirúrgicos. Ah, pero ¿para qué necesito eso? Porque si a mí me dice un paciente que fue operado del apéndice hace 10 años y le duele la fosa ilíaca derecha, ¿qué es lo que no va a tener? Apendicitis aguda. Puede tener cualquier cosa menos apendicitis aguda. Igual, si lo operaron de la vesícula, puede tener cualquier otra cosa menos una colecitis aguda. Y así sucesivamente. Por eso los antecedentes quirúrgicos son importantes. Además de que te dan pistas de que ese paciente está obstruido. Una de las causas puede ser, que es la principal causa de obstrucción en intestino delgado, es la adherencia. Entonces, ya sabemos que tiene cirugía previa y está obstruido, esa puede ser la causa. Entonces, antecedentes médicos, porque las arritmias son la principal causa de la isquemia intersticial, que son por émbolos que vienen del corazón. Y los pacientes con enfermedades trombóticas crónicas, con trombosis crónicas arteriales, también tienen trombosis de los vasos mesentéricos, los vasos intestinales. Y entonces eso también puede producir causa de isquemia intestinal. Igualmente es importante saber si el paciente es diabético, hipertenso, si hay cirugías abdominales previas y enfermedad articular anterior. Y los pacientes inmunodeprimidos, porque son una clase especial de pacientes que también mencionaremos. Medicaciones. El paciente que está tomando esteroides puede tener grandes probabilidades o alta probabilidad de tener perforaciones intestinales que no necesariamente van a producir aire libre subdiafragmático, porque son perforaciones del intestino delgado. Analgésicos, antibióticos y antipiréticos, porque pueden enmascarar el dolor. AINES, que están asociados a enfermedades úlceras pépticas y pueden tener perforaciones. Y antibióticos que están asociados al clostridio, a la colitis pneumónica. Entonces, es importante la anamnesis preguntando todas estas cosas, ¿no? Asimismo, los hábitos intestinales, si canaliza gases, si tiene diarrea, porque la diarrea es causa de dolor abdominal en los pacientes que tienen colitis infecciosa y no son quirúrgicas. Y obviamente la historia ginecológica en la mujer en edad reproductiva es sumamente importante. Entonces, con una buena anamnesis, lo primero que tenemos que saber es esta edad del paciente, porque esto nos desvía a varios diagnósticos diferenciales. Un paciente joven es difícil que tenga una diverticulitis aguda, una isquemia mesentérica, por ejemplo, y los pacientes jóvenes tienen apendicitis aguda y otro tipo de dolor. En cambio, el adulto mayor es poco probable que tenga una apendicitis, no quiere decir que no, pero es poco probable que tenga una apendicitis. Generalmente tenga una diverticulitis aguda o una isquemia mesentérica. Igualmente el sexo, es un dolor en la fosa ilíaca derecha en un hombre joven, por lo más probable es que sea una apendicitis aguda. En una mujer no necesariamente tiene que ser una apendicitis aguda, sino que puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, que es la causa más frecuente,
Puede ser un embarazo ectópico, una torsión ovárica, etcétera, etcétera. Y por eso diferenciar esto es importante. Entonces, esta es una semiología del dolor. Cada vez que el paciente digo, tiene dolor, ustedes pueden pensar en Alicia. Y Alicia es A de cuándo le apareció el dolor. Entonces, si la operación es súbita, continua, intermitente, eso le va a dar un indicio de que puede, de dónde puede ser. La L de localización. ¿Dónde localiza el dolor? Y como veremos ahora de dónde lo localiza, ustedes pueden ya descartar un montón de patologías y irse a patologías más específicas. La intensidad, porque pueden descartar si un problema es muy severo o menos severo. Y las características, si se irradia y si esto lo atenúan, esos son factores desencadenantes o atenuantes o agravantes. Por ejemplo, el que come y se agrava, generalmente una colecitis aguda, una obstrucción intestinal, este tipo de cosas, una infección intraabdominal, pero los pacientes con gastritis o úlceras pépticas, antes que se perfora, la comida les baja un poco la intensidad del dolor. Entonces, y también los síntomas asociados, obviamente, para ver otros patologías. Aquí están las características que le doy, si es tipo cólico, si es intenso, el ritmo, la isquemia gasa es un dolor fijo, permanente, de una intensidad variable a alta, y la obstrucción de la vesícula biliar que empieza de poco a mayor, a una aparición mucho más fuerte. Y también si la intensidad, qué tan intenso es, los pacientes con isquemia intestinal, por ejemplo, el dolor es desproporcionado a lo que uno cuenta en el examen físico. Eh, y como le dije, ¿por qué eso se produce? ¿Por qué tiene un dolor tan desproporcionado al examen físico? Porque lo que está isquémico es todo el intestino delgado y no se ha perforado, o sea, no ha irritado el peritoneo parietal y lo que tiene es el peritoneo visceral. Entonces, le duele por la isquemia que produce, que activa los receptores, pero el examen físico que ustedes le hacen pareciera que no fuera tanto como el dolor que tiene. Entonces, por eso hay que tener mucha precaución con ese tipo de pacientes. Igualmente, como le dije cuando comenzó, eso le da una orientación hacia qué tipo de dolor puede ser. Los agravantes o atenuantes, cuando se disparan por lo que le dije, comida o otro tipo, oposiciones, por ejemplo, y los síntomas asociados, el vómito es uno de los síntomas asociados más frecuentes del dolor abdominal, pero es importante que sepan o que distingan cuándo empezó el vómito. El vómito de una patología abdominal es secundario a la patología. Primero viene el dolor y después el vómito. Los vómitos producidos por cuadros distintos médicos, primero viene el vómito y después vienen los dolores. Entonces, es importante eso que lo vean de esa manera. Entonces, como les dije, el paciente puede decir, me duele por aquí o me duele aquí. Este es el caso de, por ejemplo, la apendicitis. Y ustedes en la localización, ustedes pueden dividir el cuadrante, el abdomen, en 4 cuadrantes, superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, y verán la cantidad de patologías que puede haber en ese cuadrante. Hay otros que, por ejemplo, aquí, en el cuadrante superior derecho, la vesícula, el duodeno, se van a sentir aquí, y esta otra patología, pero las vesículas del duodeno son más frecuentes. En el cuadrante inferior derecho, perdón, el apéndice, el hilio distal y el colon derecho, y obviamente el uréter. Y del lado izquierdo superior, entonces el estómago y el vaso,
con el páncreas y colon transverso y colon descendente, y del lado izquierdo inferior, entonces el sigmoides, el recto o el uréter izquierdo. Hay otros que lo dividen en vez de 4, lo dividen en 9, pero las patologías son similares a las que les dije de ambos lados. Estos son un poquito más específicos, pero realmente en esas patologías es que deben ir pensando, ¿okay? Cuando el dolor se ubica en un área o en el otro. Entonces, si al paciente le duele aquí, ustedes pueden ir descartando todo este montón de patologías que están del lado izquierdo, que están superior, porque el dolor está ubicado acá. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, a dónde está ubicado el dolor, le da una orientación de qué es exactamente el dolor y cuál es el posible diagnóstico. Como les digo, entonces aquí el de la úlcera perforada da una sensación que es apendicitis porque el dolor empieza arriba, pero cuando se perfora, ese líquido corre por la parietocólica derecha y se ubica en el lado derecho y da la impresión que es una apendicitis cuando es una úlcera perforada. El cólico biliar y las otras patologías. La pancreatitis, que el dolor es hacia atrás, un dolor referido en cinturón. La colecistitis, que puede doler hacia atrás también o hacia el hombro izquierdo. Y el caso de la apendicitis. Estos son los otros lugares donde se produce el dolor y donde ustedes pueden decir, estos tienen más probabilidad de tratarse de esta patología. ¿Okay? Igual acá, igual acá. Intestinal, el colon, igual aquí, el cálculo renal generalmente duele de esta forma y del lado izquierdo también. ¿Okay? Entonces, una vez que el paciente nos dijo toda la anamnesis del dolor y todas estas cosas, vamos a una parte importante que es el examen abdominal. Y el examen abdominal empieza con la apariencia general. Cuando usted llega a la cuarta urgencia y ve a un paciente en esa posición, usted puede estar seguro que tiene un problema abdominal quirúrgico, porque esa flexionar las piernas es la única manera de calmar el dolor porque relaja la musculatura abdominal. El paciente no puede tener las piernas extendidas porque esa extensión tiensa el abdomen y eso le produce un dolor espantoso. Entonces, esta posición, además de la cara que tiene, debo decir, este paciente está con bastante dolor. Entonces, solamente ver al paciente, le dice, ve preparando salud porque este paciente probablemente vamos a tener que operar. ¿Okay? Entonces, lo otro importante es que le digan cuáles son los signos vitales. Es muy importante, porque si tiene los signos vitales normales, eso es bueno porque todavía no se están desencadenando todos los problemas de una infección grave. Pero si este paciente tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde hay taquicardia, taquipnea, presión baja, fiebre, entonces ya se están desencadenando respuesta sistémica y este paciente va de grave, de menos grave a más grave. Y hay que ponerle mucha atención. Entonces, todo empieza también con la infección. Cuando empieza la infección y ven el abdomen y le ven una cicatriz en el abdomen, que es una cicatriz de Rocky Davis, que esa es la clásica cicatriz de apendicectomía abierta, y este paciente le duele el lado derecho, usted puede estar convencido de que el paciente no tiene apéndice. El paciente puede dolerle cualquier cosa. Si es un hombre, mira, este paciente puede dolerle cualquier cosa, así que hospitalízalo, vamos a ver qué tiene. Si es una mujer, tendrían que ir a descartar que no tenga una causa ginecológica. Pero ver cicatrices en el abdomen, además de que descarta algunas patologías, también le puede decir, puede tener adherencia y por eso una obstrucción.
Igualmente, descubren al paciente y lo deben descubrir hasta la ingle, ver si hay hernias. Las hernias encarceradas pueden producir necrosis intestinal y eso puede producir abdomen agudo. Ver un paciente herniado es nada más verlo, es decir, este paciente necesita salón de operación. La distensión, circulación colateral y signos clínicos de gravedad. Entonces, por ejemplo, este es un paciente que tiene circulación colateral abundante, obviamente patologías deben ser cirróticos y todas las patologías que van con problemas del hígado. Y esto es un paciente distendido en edad derecha, eh, obviamente no solo verlo se ve distendido, pero sí hay que percutirlo porque puede también ser líquido. Entonces el signo de Cullen y el de la derecha el signo de Gray Turner, eso cuando hay pancreatitis hemorrágica y sangre en la cavidad. Y este es la hernia umbilical encarcerada, que con solo verla saben que es una hernia, que está encarcerada y que tiene necrosis intestinal. Entonces el paciente no hay que hacerle más nada, el paciente hay que prepararlo para salón de operación. La ocultación, los ruidos hidroaéreos. Oír los ruidos aéreos es sumamente importante. Normalmente se oyen de 2 a 5 ruidos hidroaéreos por minuto. Eso es más o menos lo normal. Oír ruidos de lucha es que se oyen mucho más ruidos de eso con mayor intensidad. Eso ocurre en cuadros de obstrucción intestinal. Si oír ruido de lucha es muy probable que sea obstrucción intestinal. Oír ruidos abolidos, o sea, no se oyen, o el paciente tiene un hilio de todo el abdomen, que eso es muy poco probable, o sencillamente, como dije inicialmente, tiene una necrosis intestinal de todo el abdomen, de todo el intestino, y los ruidos están abolidos. O sea, oír ruido, no oír ruidos es sumamente grave. Y la ocultación también sirve para oír soplos aórticos, por ejemplo, en los casos de disección aórtica. La percusión. Muchos Yo veo muchos cirujanos que ni siquiera percuten el abdomen y esto es muy importante. El signo de Holman es un signo bien característico porque usted nada más percute en el abdomen y si el paciente le duele, es un área donde está bien irritada. Y si ese signo de Holman es generalizado, es un abdomen, una peritonitis generalizada. ¿Okay? El signo de Joubert es que desaparece la matidez hepática. En el hígado siempre debe haber una matidez, pero cuando esa matidez se cambia por timpanismo, entonces que hay aire metido ahí. ¿De dónde salió el aire dentro de la cavidad abdominal? Pues que algo se rompió. Y realmente se rompen estructuras que tienen mucho aire. ¿Cuáles son las estructuras que tienen mucho aire? El estómago o el colon. Si es el estómago, una úlcera péptica perforada. Si es el colon, una diverticulitis perforada o un tumor de colon perforado. Entonces, encontrar la falta de matidez hepática, asociado a lo que les voy a decir ahora, rápidamente te puede dar el diagnóstico sin que tengamos muchas cosas que hacer. El punto escáter es aquí a donde está para evaluar la esplenomegalia, en el borde costal izquierdo, y también la matidez cambiante en caso de cuando hay ascitis. Entonces, esta parte es fundamental para evaluar un paciente con abdomen agudo, que es la palpación. Y ustedes tienen que tocar los pacientes, porque eso les da una experiencia que no se las va a dar ningún libro ni nada que vayan a leer. Tocar a los pacientes es sumamente importante, porque ahí es donde ustedes van a desarrollar la destreza de decir, esto no me parece, o esto sí es. Entonces, primero, si hay dolor a la palpación. Pueden tener dolor, pero no defensa. Parece que la defensa es cuando ya se irritó ese peritoneo y el paciente hace la defensa
para que tú no le sigas hundiendo el abdomen. ¿Okay? Y el rebote, cuando ustedes tratan de hundir la mano en el abdomen y sueltan rápidamente, hay una reacción del paciente porque siente el dolor en todo el abdomen. Ese es el rebote. También hay puntos dolorosos, signos clínicos y masas palpables. Entonces, sentir esto es sumamente importante para todo médico que está en el cuarto de urgencia, que está dedicado a ver pacientes con patologías abdominales y que está haciendo estas evaluaciones. Estos son los puntos dolorosos del abdomen. Los clásicos son los de la apendicitis aguda, el punto de McBurney, que es una línea trazada del ombligo a la cresta ilíaca, es el tercio externo contra los dos tercios internos, ahí está el punto. El punto de Morris es al revés al punto de McBurney, en la misma línea, y el punto de Lance es debajo del punto de Morris. Dolor en esas áreas son indicativos de apendicitis aguda. Igual el punto cítico que es para ubicar el signo de Murphy para la colecistitis aguda, el McBurney izquierdo, que es para diverticulitis, y los de cálculo renoureteral, que son generalmente en la porción externa del músculo recto abdominal, para umbilical y debajo del ombligo. Esos son los puntos renoureterales. Estos son los hallazgos clínicos de signos clínicos que les pueden servir en un paciente con apendicitis, en un paciente con abdomen agudo en general. Este signo de Aaron no es tan frecuente usarlo, pero es cuando hunden el punto, cuando tocan el punto de McBurney, hay un dolor o presión en el epigastrio, indicativo de una apendicitis aguda. El signo de Bloomberg, este sí es importante, porque es un dolor a la palpación transitoria de rebote. O sea, el Bloomberg es un rebote que puede ser generalizado o local. Y eso indica irritación del peritoneo en esa área. Este signo sí es bueno. Cuando usted dice tiene un Bloomberg positivo en el lado derecho, ustedes rápidamente se ubican en la zona donde les dije, lado derecho, todas las patologías que están del lado derecho. Y ahí van haciendo sus descartes. El signo de Chandelier es el dolor a la movilización del cervix. Para diferenciar un paciente, mujer, con apendicitis aguda versus enfermedad pélvica inflamatoria, que le va a doler el lado derecho, en la fosa ilíaca derecha a los dos, en la mujer, cuando hacen el examen ginecológico y mueven el cuello uterino hacia la derecha, la mujer ve el infinito en el caso de enfermedad inflamatoria pélvica. Y ese dolor no se produce así si tiene una apendicitis aguda. Entonces, este es el signo del Chandelier. El signo de Iliopsoas es la extensión, elevar y extender el miembro superior derecho y eso produce un dolor en la fosa ilíaca derecha, en el caso de la apendicitis. Este signo de Claybrook es poco audible, solamente cuando hay una ruptura de aire libre dentro del abdomen, que los sonidos cardíacos se oyen más en la pared abdominal, no es tan difícil, no es tan fácil encontrarlo. Pero el signo de Murphy sí es característico de colecistitis aguda y que es un dolor que cuando el paciente inspira, ustedes le tocan la línea medio clavicular debajo del reborde costal y tocan el dedo ahí en el punto cístico, el paciente cesa la respiración. Y eso es porque la vesícula, en la inspiración, que el diafragma baja, la vesícula se eleva más y cuando ustedes tocan, hacen que el peritoneo toque la vesícula. Y cuando el peritoneo toca la vesícula, el paciente siente el dolor inmediato. Ese es un signo característico de colecistitis aguda. El signo del obturador es poner la presión en rotación externa, flexión y rotación externa y produce dolor en la fosa ilíaca derecha. El Robson es característico también de la apendicitis aguda y es que cuando palpan el lado izquierdo
y sueltan, se siente el dolor en el lado derecho, en el punto de McBurney. El Dunphy, el Dunphy es un dolor que usted le dice al paciente tose. Cuando uno tose no le debe doler el abdomen, al menos que tenga irritación peritoneal. Entonces, si tose y localiza un dolor en un área, tiene irritación de esa área. Si tose y le duele todo el abdomen, tiene una peritonitis generalizada. Y el síndrome de Holman fue el que le dije antes de la percusión, donde percuten en el área esa. Entonces, con todo eso, ustedes pueden ir diciendo, el dolor está ubicado aquí, el dolor es difuso, está al lado derecho, está al lado izquierdo, está en la fosa ilíaca izquierda, está en la fosa ilíaca derecha, y con los órganos que están en esa área, ustedes pueden saber el dolor está localizado en esta área o el dolor es difuso en todo el abdomen. ¿Okay? Y ustedes se dan sus diagnósticos diferenciales y lo ubican rápidamente. Esto puede ser esto, por ejemplo, como aquí les digo, un estómago bueno y este tipo de cosas. Esto ya se lo había dicho. Entonces, esto es una mnemotecnia para las clases, para las causas más frecuentes de abdomen agudo. Y si ustedes ven la palabra cirugía, entonces tienen colecistitis aguda, isquemia intestinal, la causa renal es el cólico renoureteral, úlcera gástrica perforada, las causas ginecológicas, embarazo ectópico roto, obstrucción intestinal con isquemia intestinal y apendicitis aguda. ¿Okay? Estas causas, si ustedes descartan estas causas, han descartado gran cantidad de problemas dentro del abdomen que son quirúrgicos. ¿Okay? Esta es la escala de Alvarado, no se lo tienen que aprender, esto en apendicitis aguda se lo van a dar. Esta escala de Alvarado tiene un puntaje. Esto ha sido evaluado a nivel mundial con alta sensibilidad en la escala. Y esto quiere decir que si usted mira aquí, migración del dolor, anorexia, náusea, le dan un puntaje. El dolor en el cuadrante derecho tiene 2, rebote y fiebre 1 y 1, leucocitosis 2. Esto le da 10 puntos. Cuando los puntos le dan por debajo de 4, ese paciente tiene baja probabilidad de apendicitis. Cuando los puntos le dan entre 5 y 7, la probabilidad es intermedia. Y más de 7, o sea, 8, 9 y 10, la probabilidad es más alta. Entonces, no todos los pacientes con apendicitis aguda hay que hacer un CAT. Los pacientes que tienen 8, 9 y 10 de escala Alvarado pueden ser operados, hombre puede ser operado y joven puede ser operado sin necesitar ningún CAT, ni ningún estudio adicional. Hacemos estudios adicionales cuando estamos en 5, 6, 7, que realmente no está de esa manera. Y esto es el caso, por ejemplo, que ya les había mencionado, de apendicitis aguda, alta probabilidad, si es hombre, a operarse, si es mujer, entonces habría que ver si no es una causa ginecológica, ahí se habría que hacer un ultrasonido o un CAT, y si es positivo o negativo, y así. Y moderado hay que hacerle el CAT. Esto es cuando tienen 4, 5 y 6 de escala Alvarado. Y los criterios diagnósticos de colecistitis aguda lo verán también cuando ven la patología, pero estos son los revisados de Tokio, donde uno de estos, del A o uno del B, hay la sospecha de colecistitis aguda. Y para que sea confirmado, tiene que ser A, B y C. Ahí sí, clínicamente tiene una colecistitis, pero este es ayudado con imágenes radiológicas. Esto es lo mismo que les he explicado cuando hay perforaciones y cuando hay divertículos, qué hacer con CDCAT o no. Y en los casos de que le dije que palpaban masas, cuando ustedes tienen la historia de una apendicitis y hay una masa palpable, eso probablemente es un flegmón o un absceso. Si es así, es recomendable hacerle un CAT, que si te dice que tiene un flegmón, no hay que operarlo, hay que darle antibiótico. Y si tiene un absceso, ese paciente debe ir a un drenaje percutáneo antes de antibiótico. En estos casos de apendicitis, de cuadros apendiculares, me duele el lado derecho y sienten una masa palpable,
no necesariamente es quirúrgico, sino que hay que hacerle esto, examen, para descartar estas dos cosas. Esto es lo mismo que le di en la colecistectomía, colecistitis aguda. Cuando hace el diagnóstico debe operarse, al menos que el paciente tenga un riesgo quirúrgico muy alto, que en vez de operarse lo que va es a una colecistostomía percutánea, para liberar la presión y posteriormente se hace una colecistectomía. Ok, entonces, ¿en qué estudio de laboratorio nos basamos? Un VH. Lo primero que hay que ver es si tiene leucocitosis. La leucocitosis se presenta en el 80 al 85% de los pacientes que tienen dolor abdominal y que o un cuadro infeccioso y nos ayuda mucho a tomar esa decisión. Los electrolitos, nitroglurida y esto es para los pacientes que tienen los síntomas asociados, pueden tener alteración de los electrolitos. El urinálisis nos sirve para descartar pielonefritis, cistitis aguda, el laboratorio crónico humano en orina para los pacientes con embarazo, ¿sabes? Si no es un embarazo ectópico, amilasis lipasa, los pacientes que tienen pancreatitis, virulinidad total, los pacientes que estamos pensando en colangitis, policistitis, igual que la fosfatatacabalina y la aminotransferasa, problemas hepáticos. El lactato sérico es un indicativo muy fuerte de que hay un proceso isquémico que ha elevado la cifra de lactato. Un paciente que tiene dolor abdominal desproporcionado, que no va con los síntomas abdominales, como les dije, que están sospechando una isquemia mesentérica y le hacen un lactato sérico y está elevado, le confirma más que hay una isquemia y que ese paciente probablemente haya que operar. Y esto en los casos de cuando hay diarrea con dolor, que no son quirúrgicos y que generalmente es por infecciones. Y en el Clostridium difícil hacerle la toxina. Entonces, las imágenes. ¿Tomamos radiografías convencionales? ¿Todavía estamos en eso? Sí, porque muchas radiografías convencionales nos pueden ayudar. Es más, nos ayudan enormemente. Entonces, ¿cuáles son esas radiografías convencionales? Un paciente con serie de abdomen agudo. ¿Cuál es la serie de abdomen agudo? Radiografía de pie, radiografía de abdomen acostado y radiografía de abdomen de pie. Si el paciente no se puede parar y necesita una radiografía de abdomen, pueden hacer una radiografía de decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. Eso es para ver la radiografía de abdomen de pie. ¿Para qué la pides? Es para un paciente que tiene un cuadro obstructivo. Y eso se pide es para ver los niveles hidroaéreos. Si el paciente no se puede parar, lo ponen en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal y ahí vas a ver los niveles hidroaéreos. ¿Ok? Si la radiografía de tórax no se puede tomar de pie, se la pueden tomar acostado. El problema con esto es que no van a poder evaluar bien el aire libre suyo. Esta es una radiografía de tórax que está marcando ahí una neumonía basal derecha. El paciente se queja de dolor abdominal. Antes de pensar en algo quirúrgico, deben pensar en que esto es por esto y es mejor hacerle un CAT para descartar que no tenga que no sea esto en vez de una patología abdominal. Es una radiografía de pie, obviamente, que muestra aire libre subdiafragmático. Y como le dije inicialmente, ¿qué cosas pueden producir aire libre subdiafragmático? Pues fácil. El estómago, que tiene mucho aire, y el colon, que tiene mucho aire. O tiene una úlcera perforada o tiene un colon perforado. Entonces, este paciente hay que operarlo. Pero muchos dirán, sí, pero hay causas de neumoperitoneo que no son quirúrgicas. Es cierto. Estas son las causas de neumoperitoneo que son quirúrgicas. Cuerpo extraño, intestinal cuando ya tiene isquemia y perforación, y que gastrointestinales, de la integridad de la pared, infecciones bacterianas cuando hay perforaciones de este tipo. Pero estas son las causas de neumoperitoneo que no son quirúrgicas. Por ejemplo, ustedes pueden ver esta estructura y haber tenido una laparoscopia reciente, eso puede ser por el CO que pusimos,
haber tenido una laparotomía reciente, eso puede porque había una cavidad, o tener una úlcera perforada sellada. Entonces, cuando tienen esto y los síntomas abdominales no indican una irritación peritoneal difusa, ustedes pueden solicitar un CAT pensando en que esa úlcera perforada se selló. Y si se selló, no es necesario operar. ¿Ok? Igual en el caso de la diverticulitis sellada. La radiografía de abdomen también te sirve para ver, estás acostado, esto es una obstrucción de intestino delgado, donde ven las válvulas conminentes, que son las características de obstrucción del intestino delgado. Y esta la de pie, la que ve los niveles hidroaéreos. Esto, obstrucción del intestino delgado. ¿Tiene cirugía previa? Sí, son adherencias. ¿Tiene hernia? Sí, puede ser la hernia. Y si no son ni una de las dos, es neoplasia. Esto, por ejemplo, una radiografía de abdomen simple, donde se ve una obstrucción del colon y esto es un vólvulo de sigmoide. Ustedes lo ven, esto es un vólvulo de sigmoide. En la típica forma de ser de un vólvulo de sigmoide. Y se ven las otras del colon y no se ven las pilas de Monero. O sea que esto que está aquí es una obstrucción del colon y con la característica de un vólvulo de sigmoide. Si toman una radiografía de abdomen y no ven aire en el intestino del colon, esto es patológico. Esto es que algo está pasando. Siempre hay aire en el colon. Entonces, donde no hay aire en el intestino delgado, pero aire en el colon siempre hay. Si no hay aire en el colon, algo malo, muy malo está pasando. Y a este paciente le hicieron un CAT, que es este que está acá al lado, y ve estas burbujitas que se ven aquí al lado, que son neumatosis. Eso quiere decir necrosis del intestino. Este paciente hay que operarlo. ¿Okay? Otro estudio que nos sirve, el ultrasonido. Este que están aquí ven un apéndice que está dilatada, engrosamiento de la pared. Esto es clásico de una apendicitis aguda que nos sirve para complementar el. ¿Cuál es la ventaja del ultrasonido? Barato, rápido y nos da un diagnóstico muy certero con una sensibilidad y especificidad alta en el caso de estas patologías. ¿Cuál es la única desventaja del ultrasonido? La única que tiene es que es operador dependiente. Eso depende de quién lo haga. No es lo mismo que lo haga alguien que acaba de empezar a hacer ultrasonido, a alguien que ya lleva 500 casos de ultrasonido. Entonces, es operador dependiente. Este es un caso de ultrasonido de una colecistitis aguda. Ven las paredes engrosadas, el cálculo que está anclado en la pared, edema de la pared. Así que esto es una colecistitis aguda. Y este es un ultrasonido que demuestra un absceso tubovárico. Su manejo inicial es médico y si no responde, entonces sería quirúrgico. Este es el caso de un ultrasonido donde tiene un embarazo ectópico. No sé, esto es una causa de abdomen agudo ginecológico, como la causa de cirugía que le puse. Este es un CAT, ahora vamos al CAT. Este es un CAT que el CAT tiene una sensibilidad altísima para diagnosticar patología abdominal, donde se ve engrosamiento del apéndice del lado izquierdo y del lado derecho se ve asociado a un absceso ahí. Lo que ustedes no pueden hacer, y es el problema de muchos médicos generales de cuarta urgencia, es que no examinan a los pacientes. El paciente viene con dolor abdominal y le mandan un CAT. Eso no se debe hacer. Ustedes tienen que examinar al paciente, tener una sospecha y si tienen alguna duda, entonces hacerle un CAT o hacer un ultrasonido. Pero ir a CAT inmediatamente no está bien, porque pierden la sensibilidad de examinar a los pacientes. ¿Okay?
Este es otro caso de CAT, de apendicitis aguda, y este es otro caso también de CAT de apendicitis aguda. Este es un CAT que demuestra una obstrucción intestinal y todos esos eh, burbujitas que ven del lado derecho, eso es aire en la pared del intestino. Eso es cuando hay necrosis intestinal. Este paciente tiene una necrosis intestinal extensa y habría que operarlo para ver si algo se puede salvar de intestino, porque depende de dónde está la obstrucción, en los casos de émbolo, que es lo que ven a la izquierda, generalmente pues el émbolo es distal, la isquemia no es tan extensa como lo ven en la figura de abajo, pero si el émbolo es proximal, la isquemia es mucho más extensa. Y aquí, por ejemplo, en el lado de arriba, se va todo el intestino delgado, y se va todo el intestino delgado, no hay manera de absorber alimentos, y ese paciente está condenado prácticamente a morir. Y este es otro caso de obstrucción intestinal que no se ve isquemia, pero se ven dos figuras como si fuera un loop, un asa, que es la parte quirúrgica al lado, que es un asa. Cuando eso se ve así en el CAT, aunque no se vea isquemia, ese paciente hay que operarlo porque no se va a liberar esa doble asa y eso va a progresar a esto que ven acá, que es una isquemia. O sea, apenas ven esto en el CAT, aunque no tenga neumatosis, ese paciente hay que operar. Y esto es para demostrarles que también el otro estudio de imagen que se hace son las resonancias. Pero la resonancia es más difícil de hacer en nuestro medio, por ejemplo, en pacientes con patologías agudas. Porque la ventaja entre la resonancia y el CAT en pacientes agudos es prácticamente nula. Así que el CAT seguirá siendo el estudio de elección. Entonces, ¿vamos bien ahí? Todo bien, doctor. Ya te final, es un par de diapositivas, ¿no? No se terminen de dormir. El abdomen agudo en pacientes especiales. Hay tres pacientes especiales, muy especiales, que son el paciente embarazado, el paciente inmunocompetente y el paciente obeso. Y lo van a ver por qué. Esta es la clasificación del paciente inmunodeficiente. Y como lo ven arriba, inmunodeficiencia leve a moderada, hay una serie de patologías ahí. Ancianos, desnutridos, diabéticos, urémicos, neoplásicos. Este tipo de esplenectomizado, este tipo de pacientes hay que tenerle cuidado cuando vienen con un dolor abdominal, porque lo vamos a ver más adelante. Sus signos clínicos no son iguales y su patología o la manera de referir los dolores no son iguales. Y al examen físico puedes no encontrar lo que generalmente encuentra un paciente que no está inmunodeficiente. Pero si tú tienes una inmunodeficiencia severa, como ya el SIDA, el VIH con un recuento de CD4 menos de 200, o el trasplantado, ese paciente es con un dolor abdominal, es más peligroso porque no manifiesta dolor y puede tener una catástrofe abdominal. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se trata de estos pacientes y evaluamos un paciente con dolor abdominal, porque sabemos que sus síntomas no van a ser iguales a otros pacientes. Y es por estas razones que están aquí. Además de que hay infecciones anormales hay problemas quirúrgicos que se presentan en estos pacientes que no se presentan en otros pacientes. Y como ya les dije, el examen físico puede ser variable. El CAT es muy fiable, así que la gran mayoría de estos pacientes es preferible hacerle el CAT.
y considerar otras patologías como citomegalovirus, tuberculosis, Clostridium en estos pacientes o inmunodeficiencia. ¿Ok? Y siempre medir el CD4 y la carga viral en un paciente con HIV. Porque si el CD4 está alto y la carga viral está baja, ese paciente se comporta igual a un paciente normal. Pero si el CD4 está bajo, por debajo de 200, aumenta la mortalidad, aumenta las complicaciones postoperatorias y hay una mala cicatrización de la herida. Esto es lo que le dije. En el embarazo, las patologías más frecuentes en el embarazo quirúrgica son la apendicitis, la colecistitis y la obstrucción intestinal. Y ahí tienen al lado sus incidencias. ¿Ok? ¿Cuál es el problema del abdomen agudo en el embarazo? Que aumenta la probabilidad de aborto, aumenta la probabilidad de parto pretérmino, aumenta la pérdida fetal y aumenta la mortalidad materna. Le voy a dar una cifra. ¿Y por qué se produce esto? Porque el útero cuando va creciendo va desplazando el apéndice hacia arriba. Y los puntos dolorosos de la apendicitis aguda, por ejemplo, no se sienten en la fosa ilíaca derecha, sino más arriba. Y también separa el apéndice del peritoneo parietal. Por ende, hay dolor, pero no hay irritación peritoneal. Y uno pensaría, ah, no, estos son los dolores de los embarazos. Y se retrasa el diagnóstico y se perfora el apéndice. También no hay rigidez de esos músculos porque no se toca el peritoneo, no hay contacto con el peritoneo parietal y entonces no hay tanto dolor en estos pacientes, pero puede tener una apendicitis aguda. Y si se perfora, miren esta gráfica, esta diapositiva. La pérdida fetal en una apendicitis no complicada es 3 a 5%. Y la pérdida materna, esa mortalidad materna, es casi nula. Pero si la apendicitis está perforada, esa pérdida fetal sube a 20 a 35% y la materna 4%. Entonces, es difícil evaluar a estos pacientes por estas condiciones que les dije y con el riesgo de que tengamos pérdidas fetales altas. Y esto es lo que les acabo de decir de por qué y los porcentajes que hay que tener cuidado. Sin embargo, si vemos la pérdida fetal de una cirugía de apéndice, o sea, una apendicectomía, no es que es inocua. La apéndice no perforada tiene una mortalidad, una pérdida fetal del 2,6%, pero si está perforada de 10,9%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos la sospecha de una apendicitis aguda en una paciente embarazada, es mejor operarla rápidamente porque su probabilidad de muerte fetal es baja comparado que se complique, se perfore y que la mortalidad fetal sea más alta, igual que la mortalidad materna. ¿Ok? Entonces, ¿nos podemos apoyar en algo? Sí, en el ultrasonido. Solo que como el apéndice va subiendo, el que hace el ultrasonido tiene que saber empezar a buscar ese apéndice por todos lados, que es lo que es difícil. ¿Ok? Si el ultrasonido no lo puede hacer el diagnóstico, el segundo estudio de elección sería la resonancia, porque no es ionizante. Entonces ya saben lo difícil que hacer es una resonancia en un cuadro agudo. ¿El CAT se podría hacer? Sí, si se hace un blindaje con técnicas adecuadas, el riesgo disminuiría bastante. Ante la sospecha es mejor hacerlo. Y aquí tienen, por ejemplo, en las diferentes enfermedades que hay en el embarazo, que el ultrasonido es el principal de casi todo, y después la resonancia y después el CAT. Pero cuando hay alta sospecha, es mejor hacer algún estudio y operar temprano que esperar. Y este es el otro paciente que es difícil de manejar. Paciente así que llega a cuarto de urgencia con un dolor abdominal, a pesar de que sabemos que el paciente con dolor abdominal tiene una cantidad de problemas de morbilidad asociados. Además de eso,
examinar a un paciente así, con un abdomen de esa magnitud, es posible que no encuentren ningún signo clínico de nada, ni los puntos dolorosos le duelan, y el paciente no siente absolutamente nada, pero dice que tiene dolor. Y el examen físico no va con este problema. Entonces, queremos hacer un ultrasonido, pero miren el tejido adiposo que tiene el paciente del lado izquierdo contra el paciente del lado derecho. El ultrasonido le es casi imposible ver adecuadamente alguna imagen intraabdominal. Y si queremos hacerle un CAT, anteriormente, los CAT, donde se acuesta el paciente se mueve para que el paciente vaya donde está el CAT. Anteriormente eso aguantaba 350 libras, pero con la cirugía de la obesidad, esto ya lo hacen más para que el paciente aguante, mesa aguanta 450 libras, pero no solamente son las 450 libras, sino que el abdomen del paciente que quepa por aquí, por el CAT. Entonces, nos dificulta mucho evaluar a este paciente. El CAT sería lo ideal en un paciente como este, si es que siempre cuando se puede hacer. Y si tenemos que operarlo, también es un problema enorme operar un paciente de esta magnitud. Porque los trócares, por el gran tejido adiposo que tiene, son difíciles de poner, y hacer una cirugía abierta aquí es bastante complicado porque los pacientes también se complica la herida con ese grado de obesidad. Pero bueno, si al final hay que hacerlo, se debe hacer. Pero para eso hay que hacerse algo. Y bueno, ahora sí llegó la hora del café. ¿Preguntas? ¿Todo clarito? Qué bueno. Parece que no hay preguntas, doctor. Bueno, listo, pues. Ya saben, pues espero que esto les sirva y se lleven algunos datos ahí importantes y que lo pongan en práctica. Allá los veré en la rotación en el complejo y les voy a preguntar de esto. Así que léanselo bastante. ¿Ok? Gracias, doctor, Listo, por pues. la clase. Muchas gracias, doctor. Gracias, Nos doctor. vemos en la Hasta luego. rotación.